El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad dio a conocer unos adelantos de una auditoría que se había anunciado en su momento. Y uno de los datos más sorprendentes es la cantidad de personas que estaban prófugos, pero que sin embargo cobraban una pensión no contributiva, vale decir, una pensión por discapacidad. Eran 331, a 14 de ellos les hicieron una pequeña trampita y los lograron detener, Javi. Sí, exactamente, 14 de ellos. Así como ocurre cuando son jornadas de votación, que algunos de ellos van y votan y los estaba buscando la policía, bueno, y obviamente los detienen, acá pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la Agencia Nacional de Discapacidad lo que está buscando es limpiar del padrón justamente a todos aquellos que tienen alguna irregularidad o que están flojos de papeles. Lo cierto es que estos 14, que quedaron por supuesto detenidos, tenían causas por intento de violación, por robo agravado, por hurto. Pero además tenían discapacidad o ni siquiera eran discapacitados. No, es que la mayoría no tenía discapacidad comprobable y por eso están dentro de un listado en el cual estaban analizando esta cuestión. Intervino no solamente el Ministerio de Salud, la Agencia de Discapacidad, sino también el Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Qué sabes vos, Clarita, que estuviste hablando? Mira, yo traje datos que no están en ningún lado, datos que son oficiales, exclusivos, que me los pasaron. El tema es así, ¿qué hace la Agencia Nacional de Discapacidad? Empieza a realizar un proceso de auditoría, en una primera instancia en Cava y en Provincia de Buenos Aires. El tema es que la auditoría de Cava abarcaba a 29.000 titulares de pensiones no contributivas y en el caso de Provincia de Buenos Aires a más de 300.000. ¿Qué pasó en la ciudad de Buenos Aires? Contactaron a 10.000 personas. De esas 10.000 personas, el 67% no pudo ser localizado, no pudieron ser localizados en el domicilio declarado. Se van a volver a citar. Y solo el 43% auditado cumplía con los requisitos establecidos. ¿Qué pasó en Provincia de Buenos Aires? Se citaron a 900 personas. 180 no fueron localizados. 720 fueron notificados, pero solo se presentaron 462 titulares de pensiones no contributivas. El 20% de estos 462 titulares cumplían con los requisitos, el otro 13% carecía de documentación que acreditara los dos requisitos esenciales para la pensión por discapacidad laborativa, que es tener más del 66% de discapacidad, es decir, una discapacidad total y permanente, y estar en una situación socioeconómica de vulnerabilidad. Pero si querés te cuento en un rato los casos alarmantes que encontraron. Yo quería preguntarte, Clara, porque una cosa es el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, y otra cosa es cobrar una pensión no contributiva. Es muy importante, Mercedes, lo que vos decís, porque la gente se confunde. La gente por estas horas fue tan sorprendente todo esto que cree que la pensión no contributiva es lo mismo que el CUD. Hay gente que tiene una pensión por invalidez laborativa, pero nunca solicitó el CUB. Y hay gente que tiene el CUB y nunca solicitó una pensión por discapacidad. Van por carriles distintos y hay personas que tienen ambas cuestiones, el CUB y la pensión por invalidez laborativa. Sí, Javi. Ahí la intención, me decían, es de limpiar o de prolijar alrededor de 200.000 casos. Mirá, Para el universo de gente con pensión por discapacidad es más de 1 millón, ¿no? Es más de 1 millón, porque vos tenés en total, en pensiones asistenciales en la Argentina, 1.250.000. De las cuales, dentro de ese 1.250.000, vos tenés 3 grupos. Tenés pensionados de más de 70 años en vulnerabilidad social, madres de 7 o más hijos en vulnerabilidad social, y después tenés los que están pensionados o pensionadas por invalidez laborativa. Esos son la mayoría. ¿Está dentro de las proporciones de lo que hay en el mundo? Porque parece que son muchos discapacitados para 44 millones de argentinos. No, la pensión 46. Puntualmente por discapacidad laborativa, lo que está marcando la ANDIS es que creció exponencialmente y no se justifica tanta pensión. Vos pensás que en Chaco hay muchos en función de la cantidad de población. Pero aparte hay esto algo debe estar estudiado, que no trascendió por estas horas y que yo tengo el dato. Hay localidades, por ejemplo en provincia de Chaco, porque ahora se van a investigar y van a avanzar sobre casos de con posibles inconsistencias en la provincia de Chaco, de Jujuy y de Salta. En Chaco
en Chaco, hay localidades que casi todos tienen pensiones no contributivas. Pero ¿sabés lo más sorprendente? Que tienen pensiones por discapacidad laborativa los niños. Menores de edad, chicos menores de edad. Ahora, pero ¿de cuánta plata estamos hablando? Te digo el lugar, ¿sabe cuál es la localidad? Taco Pozo. En Taco Pozo se dio eso. En Taco Pozo está denunciado el director del Hospital Santa Rosa de Lima, están denunciados médicos. Porque es el que firma el certificado. Exactamente, porque firmaban los certificados médicos que ponían en el expediente y no se condecía porque... ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto es una pensión? Un rango. 171.024 pesos más los 70.000 pesos de bono. Están hablando Eso de vos lo cobrás todos los meses en una cuenta, sí, ¿no? Se habla de es mucho más que un plan social. Sí, es mucho más. Es el equivalente al 70% del haber mínimo vigente. Esto hace que el ANDIS esté informando que hay un desvío de fondos entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año. Es una locura. Es una locura. ¿Se sabe algo más del perfil de los prófugos con discapacidad? Claro, con pensión, mejor dicho. Cuando empezaron a hacer la compulsa para ver y analizar, primero, en algunos lugares, por ejemplo, no coincidía el domicilio o no los encontraron en el domicilio. Ahí, obviamente, es una de las dudas. Otra de las dudas, cuando fueron a los lugares, una mujer intentó hacerse pasar por su marido fallecido. La excusa que puso es decir, no, se traspapeló el nombre. 2 pensionados cumplían condena antes de haber recibido el beneficio y tenían prisión domiciliaria. Es decir, ya lo habían sacado cuando ya estaban justamente con esa condena. Claro, evidentemente no estaban cruzados los padrones. No. El padrón del registro de del reiterancia. servicio penitenciario, por ejemplo, con claro, el certificado que va de antecedentes penales. Exacto. Es muy difícil hacer lo que plantea Rolo, cruzar, ¿no? Es que es un sistema que hay que comprarlo, pero hay que tener la voluntad de hacerlo también, ¿no? Pero por un sistema nos ahorraríamos 2.000 millones de dólares. Entre otros. Claro. Y un expediente se había iniciado con un diagnóstico, esto es lo que contábamos en el comienzo, y que recordarán muchos, con el diagnóstico, en realidad con una radiografía. Sí, con la radiografía de un perro. De un perro. Me parece que convendría ponerle nombre y apellido, ¿no? Sí. Además de eso, hay médicos investigados que son los firmantes justamente de esas órdenes o de excepción. Es más... Yo digo porque está el antecedente de la DATSE, donde también se hizo una auditoría, se denunció que había mucho curro y qué sé yo, qué sé cuál, y 2 fiscales dijeron que no había delito. Sí. Entonces, por eso digo, sería interesante que no solo haya una descripción genérica, sino que estén los nombres y apellidos y después haya una denuncia judicial para que se pueda corroborar quién es quién. Por eso te preguntaba los antecedentes. ¿Puedo sumar algo a lo del perro? Al caso del perro. Esa radiografía del perro no se usó en un solo expediente. La misma radiografía del perro aparecía en varios expedientes. Y la historia clínica, eso que tenía que estar redactado, cuando leyeron, eran textos literarios. No. Eran poesías, había poemas en los expedientes para rellenar los expedientes. Y la literatura, prefiero la literatura. Habían hecho una especie de copy-paste de distintos lugares para hacer un expediente mucho más voluminoso. Evidentemente alguien daba esas pensiones y alguien cobraba una comisión por darlo. No, te digo cuánto valían los certificados médicos porque tengo el valor. ¿Sabés cuánto se vendían los certificados médicos? A 30.000 pesos. Sí. Te estoy hablando de hace unos meses atrás. Ahora deben haber parado. 30.000 pesos cada certificado médico. Cuando pasaban los registros, al tener, por ejemplo, varias hojas, no llamaba la atención. Y como era solamente poner un sello y una firma para que avanzara justamente el pedido, nadie lo controlaba. Cuando empezaron a hacer los controles, entre otras cosas, detectaron, ¿te acordás, Clara, que también lo hemos mencionado en su momento, una radiografía de hombro? Sí. También la habían utilizado varias personas. Era una radiografía humana. Y una radiografía de columna con una rectificación. Pero esto tiene que haber funcionarios, van a tener que llamar a los funcionarios que firmaron y que le vengan para acá. Obvio. Están notificados todos ellos porque están dentro de una causa judicial que está avanzando. Por eso se llega a esto. Lo que se hizo es convocar los lunes y martes a todos, porque si no se les iba a caer justamente esa pensión que estaban recibiendo. Y claro, se presentaron para no perderla. Lo que pasa es que, entre otros, están estos que quedaron detenidos porque estaban buscados por la justicia y varios de ellos, por ejemplo, uno de ellos, tenía 8 causas penales. Y sin embargo estaba cobrando esa pensión, obviamente por invalidez laboral, ponele. Sí. Tenía 4 diagnósticos de salud diferentes.
uno de ellos. Esto es lo que O detectaron. sea, ¿cobrado 4 pensiones? No, cobra una, Ajá. pero habían hecho justamente Claro. un Había hecho diagnóstico 4 versos diferentes. por las dudas. Beneficiarios con diagnósticos falsos y documentación incompleta. Esto es era lo la que del se detectó. perro, el texto literario. En la documentación incompleta es esto que mencionábamos. Completaban hojas con cualquier cosa para que sea voluminosa la carpeta. O una carpeta normal, para que no llamara la atención. Y un hombre cobra la pensión de su padre que, y esto lo admite el hijo, que vive en Egipto. Se La fue a cobraba el Egipto. hijo acá. Pero aparte, esto lo decimos... Perdón, no entiendo. Claro, se estaba en Egipto, cuando lo citaron al hombre, se presentó el hijo y dice, ¿dónde está, quién es mi Que padre? era supuestamente ¿Y el dónde está discapacitado. ¿Dónde está su padre? En Egipto, ¿Y dice. cómo cobra la pensión? Ah, no, pero se la cobro yo. Pero Así- estaba de viaje en Le co- Egipto. Sí, viviendo. Estaba viviendo en Egipto el padre. Puede cobrarla él como apoderado, pero los que cobran en la Argentina, y esto debe pasar en el mundo, pensiones asistenciales, no pueden irse del país. Claro. Pueden irse del país en el tiempo reglamentario, que son hasta 3 meses, pero después tienen que volver, porque si no pierden esa asistencia. Ujú, exactamente. Bueno, eso había pasado con los planes sociales, que había un montón de personas que tuvieron planes en la Exacto. pandemia, después nunca se los quitaron y se habían ido a Y la trabajar a otro Puang, lado. también pasó con la Puangues. Claro. O algunos que, por ejemplo, cobraban acá, se iban a su país y volvían para los cobros. Cruzaban solamente la frontera. Todo esto es lo que se ha detectado. Este es un resumen de todo lo que han detectado. Hay alrededor, reitero, alrededor de 200.000 carpetas que están analizando. La intención es justamente dar de baja todo esto, hacer una corroboración judicial y a partir de ahí, obviamente, actuar judicialmente con los estafadores, porque de alguna manera Sí. estafaron el Estado. ¿Qué más te dicen a vos, Clarita? Bueno, que el tema es, lo que llamó la atención es que de 80.000 pensiones por invalidez laborativa, saltó este número a 1.200.000, que además, bueno, se está... Históricamente, ¿cuál era el promedio? Y en realidad 500.000, 600.000. Ah. ¿Por qué yo te digo esto, Rolo? Porque las pensiones no contributivas es a través de un sistema de altas y bajas. No es que se da. A veces hay que quedar de alguna manera en lista de espera y cuando la persona fallece o la persona lo deja porque quizá... Porque se va a vivir a Egipto. Porque se va a vivir a Egipto, porque consiguió trabajo, en el caso de una mamá de 7 o más hijos, el que sigue cobra esta pensión. Bueno, esto iba en aumento. Acá lo que está preguntando, lo que está diciendo María, es verdad. En realidad, las pensiones por invalidez laborativa, como hay que presentar una invalidez total y permanente, no van a renovación. No es Son como el CUD. pensiones que El se CUD dan, sí hay que renovarlo se dan una de vez al por año. vida. Hay provincias en la Argentina muy comprometidas, como Chaco, Jujuy, Salta, donde el 97% de la población de determinadas localidades tienen este tipo de pensión. Otro dato importante, en los dos casos de los presos, uno de los casos que daban, como la verdad como inédito recién Javier, las dos personas, una estaba con arresto domiciliario, la otra estaba detenida. ¿Pero era discapacitado o no, además? No, esto era lo que te iba a contar. ¿Qué dice Landís? Que no tenían condiciones de salud que acreditara el cobro de esa pensión, pero además observaron en los registros y vieron la fecha en que pidieron esa pensión y la fecha que fue otorgada. En un lapso de 13 días, es decir, fue un otorgamiento exprés. Cuando Pero nosotros... ¿quién firmó eso? Esto es lo que hay que averiguar. ¿Quién firmó semejante Porque aparte hay disparate? gente... En 13 días le dieron una pensión a un tipo que estaba con arresto domiciliario. Pero aparte es muy injusto, muy tremendo, cuando nosotros todos los días, Rolando, hablamos de que hay gente que nos escribe al consultorio, a las redes sociales, acá al canal, que se merece tener la pensión, que la necesita y hace un año que está esperando. Sí. ¿Cómo lo conseguían? Acá hay un dato Primer respecto de burgueño. este Sí, informe, ¿no? Que hay el informe interno. Lo voy a leer textual. Dice, de los pensionados auditados hasta ahora, el 57% no cumple con los requisitos, reiteramos, ¿no? Es decir, 9.336, que son los beneficiarios que se tomaron al azar. Se tomaron al azar, aleatoriamente, y empezaron el análisis. Solamente el 17% de esos que se tomaron al azar dieron resultado positivo. ¿Qué quiere decir? Que los certificados médicos
coinciden con la dolencia que tiene. 17%. Todo el resto, menos el 17%, todo el resto no coincide con la dolencia o es inexistente directamente. Ahora, yo me pregunto, estas pensiones por invalidez las da el ANSES, ¿no? El tema es así, hay que iniciarlas en ANSES, pero después toda la gestión y el otorgamiento es ANDIS, al igual que el CUB, que también es ANDIS. Para aprender un poco el indignómetro, ¿no? A partir de estos números agregados. El porcentaje de beneficiarios por este tipo de política, no es una sola, son varias, pero por discapacidad en la Argentina es de entre un 6 y un 7% de la población total y llega a un 10-11% de la población activa, o sea, la población que está en capacidad de trabajar y no trabaja porque tiene una discapacidad. ¿Sabe cuánto es en Israel, un país en guerra? Entre 12 y el 13. Claro. 2 años más y equiparamos a Israel que está en guerra. Por eso permanente. Tenemos un porcentaje de personas con discapacidad muy importantes que no tienen ni CUB, que no tienen pensiones no contributivas, pero que algún tipo de discapacidad que hay. Lo más probable es que la mitad no sean discapacitados, no sé, la mitad o que un porcentaje importante no sean discapacitados y hayan encontrado en la clase política argentina esta vía para algún tipo de clientelismo. Y en las capas geológicas de algún organismo municipal. Claro, bueno, a ver, esto es la DIP política, si acá porque estamos hablando de DIP. Estamos hablando, el señor, política. el caso de Taco Pozo, ahí es una cuestión municipal. Taco Pozo. Que elevan y andaba y nadie fue a verificar qué pasaba en el Chaco. No conozco Taco Pozo, pero probablemente lo hayan descubierto por algo, ¿viste? Rolando, en Taco Pozo hicieron allanamientos y hay copias, hay fotos, que ahora se las voy a mandar a la producción, donde hay un cuaderno con los nombres y lo que le cobraban a cada persona. Claro, por eso digo. Ahora, por eso digo que es habían descubierto un agujero para conseguir pensiones, pero en diferentes lugares al mismo tiempo. El problema es que no controlaban desde arriba. A ver, evidentemente esto se transformó en una política más de clientelismo, ¿no? Sí, pero múltiples, porque había múltiples lugares. No, por supuesto, acá no discriminamos por partido político. ¿Durante cuántos años? A ver, son 2.000 millones de dólares, dijo Clara. A ver, yo ¿cuántos años? Era joven cronista, con el Caballero, cubríamos una nota que era que los suicidas le ganaban los juicios al Estado. O sea que la gente se suicidaba por culpa del Estado y le ganaba juicio. Y sus familiares cobraban, como no existía una partida para este ítem, familiares de suicidas por culpa del Estado cobraban por discapacidad. Mira. ¿No? Y esto te estoy hablando de los 90, los hay un early dato 90. que me dieron hoy. ahí está el cuaderno. Que algunos de ellos... ¿Eso que es el cuaderno de Taco Pozo? Sí. Claro, el cuaderno, lo que le cobraban, ¿ves? Llevaban como un... Claro, es lo que registro. cobraban. A vos los te salía la certificados. pensión de discapacidad y lo que le entonces un cobraban a cada porcentaje... persona por conseguir el certificado de discapacidad mentiroso que después iba al expediente que se iniciaba en ANSES y otorgaban DIS. Esto es cuando hicieron los allanamientos dentro de la investigación y detectaron que llevaban registros del dinero, la cometa, la coima, que cobraban para poder conseguirle justamente el trámite. Porque no se pagaba solamente al médico o al auditor, se pagaba también a aquellos que hacían el trámite de revisión del mismo, ¿se entiende? Entonces, había distintos estadios que cobraban. En este caso, en algunos detectaron que había uno que cobraba y repartía ese dinero en porciones ya preestablecidas. Un dato que me contaron. Algunos de los beneficiarios de estos, beneficiarios truchos, claro, tenían un certificado de discapacidad. Habían tramitado la posibilidad de estacionar en la calle con esos, ¿vieron esos lugares establecidos acá en la Ciudad de Buenos Aires, en otras provincias también, para discapacitados? Bueno, también habían tenido ese beneficio, porque claro, presentaban ese papel y el registro municipal, sea o de la provincia que estaban, les otorgaba el mismo y le establecía un lugar en la cuadra donde podían estacionar, como pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires también. Por eso es importante ese cruzamiento de datos, porque en la Ciudad de Buenos Aires cada vez hay más lugares reservados. Claro. Cada vez hay más. Y a veces no se hacen los controles. Es más,
A veces Claro, solo con presentar el certificado nacional. se otorga eso. Y a veces las mismas personas con ciertas discapacidades que tienen ese lugar se mudan y ese lugar queda reservado y nunca se informa a la municipalidad. ¿Se entiende? Y hay otras maniobras investigables. Un discapacitado, una persona con certificado de discapacidad, por ejemplo, puede comprar dólares al oficial. Puede importar, serio? por supuesto, puede importar al oficial, puede hacer algún tipo de operaciones económicas. O sea que si uno se consigue un certificado de discapacidad, puede... Un certificado, Pues se supone que... o quién no tiene un amigo. Lo único que me sale decirles a los certificado. dos es, no estamos en un país normal, por lo tanto sería apología del delito. El CUB te Porque da acá decís una mucha cosa más así, ventaja. La y que lista sí. sigue. Podés, por ejemplo, acceder al transporte público en forma totalmente gratuita. El sistema de salud te tiene que cobrar 0 pesos por atenderte. Cuando vos presentás el CUB, tenés asegurado toda la asistencia social y médica que te puedas imaginar. Bueno, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte acaba de presentar una medida cautelar para que las empresas de media y larga distancia permitan viajes gratuitos a las personas con discapacidad. Esto es de las últimas horas. Esto que sí. estamos contando, esta estafa que hace mucho y demás, la investigación, va en desmedro de las verdaderas personas que están padeciendo Exactamente. esto. Los que y están demás, ¿no? esperando, Javier. Además. Tenemos casos que escriben y dicen, yo hace un Todas año las que mañanas estoy nos encontramos esos casos. ¿O no? Y toda esta gente que tiene derecho, ¿qué pasa con toda esta gente? Mientras hay millones que cobran sin ningún tipo de derecho. Es gente, para que se entienda, esta gente que espera, Rolo, hace un año y medio, es gente que no le alcanza para comer. Claro. Olvidemos si pueden comprar los remedios, no pueden comprar, si van al hospital, si hacen cola. No tienen para comer. Bueno. Y necesitan de esa pensión. Y la están cobrando 331 prófugos. Bueno, Exacto. y en el otro lado de la historia que cuenta Clarita, vos tenés gente con certificado de discapacidad que cobran 241.000 pesos y como pueden, trae autos importados sin pagar impuestos. Claro, no puede ser, ¿viste? Claro. Yo no les puede digo, ser. si fuéramos un país normal, esto es una cuestión de información, de brindar un servicio a la comunidad y demás. En este caso estás haciendo apología del delito. Vos tenés de verdad, que porque es encontrar el Argentina. caso, o sea, la autoridad tiene que encontrar el caso y denunciarlo. Bueno, acordate... Como en general estos son casos con padrinos, Claro. ¿Qué quiere decir? con alguien que le dio el certificado, Porque acordate que ya en los 90... en los 90 Susana fueron- Jiménez terminó Terminó- investigada por el un auto Mercedes con Susana certificado Jiménez. con discapacidad. Claro, porque era estaba prohibida la importación de autos, prohibida, porque faltaban dólares. Claro, Bueno, me suena. Nunca más pasó eso, ¿no? Pero como los discapacitados tenían la posibilidad, la misma que tienen hoy, de acceder a dólares y algunos beneficios que no tenía el resto de la sociedad, como importar autos, mucha gente porque de se poder suponía que podían, adquisitivo... eran automáticos, se podían adaptar mejor. Claro, que porque pudieran vos, manejar. a ver, ¿por qué un discapacitado puede traer un auto? Porque se supone no, en el mundo hay autos que se Adaptados. fabrican adaptados para discapacitados, a los que obviamente solo pueden acceder gente discapacitados de cierto poder adquisitivo. ¿Qué pasaba? Y pasa que un discapacitado pobre es contactado por una persona de poder adquisitivo para que le firme los Claro. permisos, Exacto. se presenta a la justicia Y trae el auto sin impuestos. y te traes un Mercedes-Benz descapotable. sin el impuesto país y sin el impuesto a los autos de lujo. ¿No? Pero eso, para que tengan una idea, un auto que en la Argentina cuesta $60.000, un discapacitado lo puede traer por 15.000. Ah, es la diferencia. Gran negocio. Esto último, nada más que me acabo de acordar. Las pensiones no contributivas, que son pensiones asistenciales, también tienen derecho a cobrar asignaciones familiares, así que se arrastra otro beneficio más, además del bono de los 70.000 pesos y los 171.000 pesos. Y esto no queda solamente en que le quiten la pensión. Cada uno de ellos, y después hacia arriba, todos terminan con una causa penal. Clarita, gracias por venir. Un gusto.